Ton hermoso a Marcelo Burdeta y a toda su familia. Marcelo, quien es el fundador y creador de ¿Qué hacer en CEDELU?, que es ese espacio en las redes que nos ayuda a conocer qué es lo que pasa el fin de semana en la cultura de Concepción del Uruguay. Sí, un beso enorme, un abrazo, Marce, que te recuperes prontito, te vamos a querer tener todos de vuelta en las tablas. Sí, sí. Así que fuerza y adelante, querido Marce. Bueno, vamos a seguir con nuestros auspiciantes, por supuesto. Librería Barsotti, por favor, pase ahí por 9 de julio 1207. ¿Y quién está? El Chaco o alguno de los chaquitas ahí atendiendo. Y bueno, saque fotocopia, puede imprimir libros de teatro, puede imprimir todo lo que quiera o ir a comprar un útil escolar o algunos otros artículos que muy variado de Librería Barsotti. Sí, o descargarte una partitura y vas y la imprimís ahí también. También, sí, todo te hace. Chaca te hace todo. Bueno, y también agradecer a nuestro espacio, a la Yotibenco Espacio Teatral, que bueno, gracias a ese espacio de formación, es nuestro refugio de arte y formación que nos hace muy bien, que está ubicado en Estrada 1489, y si te interesa inscribirte en las diferentes propuestas que existen de sus talleres o seminarios, que son muy variados, porque tiene un staff muy variado de profesores, acércate a Estrada 1489 o al Instagram layotibenco.espacio teatral. Sí, antes de continuar, Sol, me gustaría también mandarle un saludo. Uy, estamos saludonas. Hoy estamos muy saludonas. 19 de marzo hay muchos. 19 de marzo, sí, a Fernando y Silvestre. ¿Lo Fernando, conoces? Sí, actorazo. Actorazo. Actor de nuestra ciudad, sí, conocido sí. por sus interpretaciones en Historia de la Villa, dirigida por Carlos Elayeta, y en la obra El acompañamiento, ya sé que quién la hace dirige. junto a Daniel Martínez, y no sé quién la dirige. Sí, la dirige Marifé Franco. Ellos se tiraban flores. Bueno, ahí sí damos adelante, damos a nuestro programa. Sí. Bueno, hoy lo que vamos a hablar mucho, ¿no es cierto, Marifé? Es acerca de lo que es nuestro patrimonio cultural, ¿no es cierto? Y este legado cultural. Y si a vos te parece, para iniciar con todo lo que tiene que ver el legado y la cultura, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que juega de local hoy, aunque su talento resuena muy fuerte en las carteleras de Buenos Aires. Él es un hijo de nuestra ciudad, de Concepción del Uruguay. Es un director teatral que sabe leer los espacios como nadie. Uf. De su mano, el Encuentro Provincial de Teatro en Concepción del Uruguay ha vivido intervenciones memorables, ha invadido vidrieras, ha invadido las calles de Concepción del Uruguay, los museos, y hasta estuvo arriba de una heladería muy conocida de nuestra ciudad. Sacó el arte a la calle y metió en el ADN de los vecinos de Concepción del Uruguay al teatro. Es un creador que entiende el teatro no solo como una obra, sino como una experiencia comunitaria y una herramienta política. Hoy vuelve a casa a través del aire de la radio para charlar con nosotras y le damos la bienvenida a Juan Parodi. Bienvenido, Juan. Hola, ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfectamente. ¿Vos, Sol, lo escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andás, Juan? Un poquito lejos. Yo escucho un poquito lejos. Ah, bien. A ver. ¿Listo? ¿Hola? Sí. Bueno, mientras tanto seguimos, mientras arreglan la cuestión del volumen. ¿Nos escuchás ahí, Juan? Hola. Uy, bueno. ¿Lo perdimos? Bueno, lo perdimos. Bueno, mientras tanto voy comentando algunos de los trabajos que ha hecho en Concepción del Uruguay Juan Parodi. En el año 2019 se presenta en el Encuentro Provincial de Teatro que se hace acá en Concepción del Uruguay y lleva adelante la intervención de vidrieras como las del Sportman, y también lleva adelante una intervención callejera en donde colocó en contramano una casa rodante y la gente podía acercarse. A ver, recordame la actriz.
Recordame la actriz. María, yo me sale Valenzuela, pero no, yo no es María yo Valenzuela. soy... Ya nos va a decir Juan, ya nos va a decir. Sí. Bueno, no está. Y bueno, en esa casa rodante entraban los espectadores, Fiorentina. Sí, ahí está, María Fiorentina. Ay, por favor, María sí. Y a esa casa rodante entraban los espectadores en grupos sumamente reducidos y podían intervenir con ellas. Pero además de eso, me acuerdo que tuve el agrado de ser formada por él en ese momento y me transformó en una policía de tránsito. Me hacía parar a la gente, junto con Alfonsina Ardáiz, que es compañera de esta casa, nos hacía parar a los automóviles en medio de la Plaza Ramírez y cuando estaban detenidos nos hacía hacer pasitos de cumbia, la caminata lunar, y la gente realmente hasta el día de hoy piensa que soy policía, mucha gente. Así que, Ay, no. Juan, ¿estás ahí? Hola. Hola, chicas, acá estoy. ¿Me escuchas? Genial, Hola. sí, perfecto. ¿Nos escuchás a nosotras? Sí, escucho. Estaba escuchando ahí. Pensaba mientras la escuchaba que iban relatando todo las locuras que hicimos ahí en la ciudad. Qué bueno esto, ¿no? Como que siempre queda del teatro o de las experiencias que uno hace escénicas, queda como el recuerdo, la mirada, lo que le pasó a cada uno, ¿no? Yo todavía sigo a veces recibiendo, cuando viajo a Concepción, sigo recibiendo comentarios de gente que estuvo en una intervención o en otra, lo que le pasó, lo que la movilizó, lo que se emocionó, se rió, ¿no? Como me parece hermoso eso. Sí, es verdad. Realmente, como lo dije anteriormente, creo que en cada uno de los vecinos quedó grabado este ADN teatral, porque realmente estábamos viviendo una situación en que habíamos tenido la pérdida de Casa de la Cultura por su incendio. Y es como que en el momento en que llegaste a intervenir las calles y los espacios de Concepción del Uruguay, nos diste un respiro a los teatristas y a las teatristas de Concepción del Uruguay, porque nos dimos cuenta de que había otros lugares en donde se podía hacer teatro, y teatro de verdad, ¿no? Porque a veces es cuestionado este tema de que si la intervención callejera es teatro, ¿no? A ver. Hola, sí, ¿me escuchás? Me parece que se perdió. Yo escucho muy, muy mal, ¿eh? Bien. Juan, siendo vos de Concepción del Uruguay, ¿me escuchás ahí? A ver, muy lejos. Poquito escucho, pero bien. A ver si podemos. Siendo de acá. De las comunicaciones. Sí, es un tema. Siendo de la histórica, pero viviendo en Buenos Aires, ¿cómo te influye el paisaje, la idiosincrasia uruguayense en tu estética a la hora de dirigir, Juan? Bueno, yo creo que uno cualquier persona que se dedica al arte o a cuestiones vinculadas con lo artístico, mira, con esta pregunta me acuerdo de una vez hace muchos años que yo cuando estudiaba cine, hice un taller con un guionista muy bueno, Jean-Claude Carrière, un francés que escribió, seguramente se acuerdan algunos, de una película que se llamó El nombre de la rosa, que está basada en una novela. Bueno, él vino a dar un taller de guión y en un momento alguien le preguntó, hacíamos preguntas al final del taller, y una de las personas le dijo que la preocupación más grande a la hora de escribir, de crear un guión, era ser original, que tenía la necesidad de ser original. Y él entonces dijo que original venía de origen, que el original tenía que ver con el origen, y que cuanto más uno pensara en el origen, o tuviera presente el origen, o lo habitara algo del origen de cada uno, uno iba a ser original, porque justamente el origen de cada uno es único, irrepetible. Yo creo que que cuando uno crea, cuando uno dirige, en este caso, en mi caso, uno está de alguna manera habitado, consciente o inconscientemente, de todo eso que tiene en el cuerpo y en la memoria,
y para mí es eso, como por eso volver, yo trabajé, desarrollo la mayor parte de mi actividad artística en Buenos Aires, pero haber vuelto a mi ciudad natal, a Concepción, ya hace unos años, a poder crear con los artistas de la ciudad, en lugares emblemáticos de la ciudad, muchas veces con temas o con inquietudes o con problemáticas o con temáticas que nos movilizaban o que nos inquietaban o que a la gente de la ciudad por alguna manera los interrogaba. Me parece que de alguna manera en esa vuelta mía a la ciudad, ahí se plasmó mucho de eso que me habitaba de toda mi nacimiento, mi educación primaria y secundaria en la ciudad, ¿no? Sí. Como si hubiese estado siempre, y de alguna manera terminó saliendo del todo en esos trabajos en la ciudad. No sé si contesto mucho la pregunta, pero un poco lo siento así, ¿no? Como una revancha, como una posibilidad. Yo creo que siempre el crear, el hacer arte siempre yo siempre digo que da oportunidades, y lo siento así, ¿no? Como volver a la ciudad, no con la soberbia de que uno va a saber más que los otros o que va a enseñar algo extraordinario, sino creo que se trata de compartir los conocimientos, de estimular por ahí desde otro lugar a las personas que están en la misma búsqueda o que están justamente tratando de buscar algo diferente. Bueno, un poco eso. Para mí siempre volver a Concepción es me moviliza mucho, me emociona, me gusta, me estimula. No lo tomo como un trabajo más, sino como esto que hoy usaron ustedes, la palabra experiencia. Me parece que se trata de eso, ¿no? Sí. Juan, y bueno, hablando un poco de las intervenciones, estas que hoy nombraba Sol, en los encuentros provinciales de teatro, en todos estos años que has trabajado y que has creado, marcaron un antes y un después, ¿no? En el público, cómo el público se empezó a vincular con la escena, como hablamos hoy, más allá de un espacio convencional, al contrario, ¿no? En espacios no convencionales. ¿Qué potencial ves en la ciudad vos para seguir explorando estos lenguajes? Uh-huh. Es verdad. ¿Qué potencial ves? Potencial de espacio como ciudad, ¿no? Como sí, locación, por decirlo. Mira, en principio veo mucho potencial. Diría que podría decir por dos motivos o por dos posibilidades. La primera y principal es por todo el potencial humano que yo encontré, que también lo fuimos, yo creo que fuimos haciendo escuela juntos, ¿no? Porque estas experiencias en espacios no convencionales, uno tiene ciertas reglas o protocolos, pero después la experiencia se vive en cada lugar, no hay una fórmula donde uno puede repetir. Yo, por ejemplo, lo que hice en Concepción no es que lo vuelvo a hacer en otro lado, lo repito como una obra convencional. Claro. Es algo sumamente de mucha identidad en relación a la ciudad y al lugar, y sobre todo a la gente que lo hace, ¿no? Entonces, en principio diría que el potencial es por un lado humano, porque la gente en todos estos años me fue siguiendo las locuras, me fue entendiendo, me fue teniendo mucha paciencia, y eso no tiene precio, no tiene valor, fue confiando mucho. Y por el otro potencial que yo veo es los espacios, ¿no? Cuando uno trabaja en intervenciones, trabaja con dos grandes elementos, que es el humano y el espacial. Los espacios también son un gran potencial en la ciudad, en Concepción, como para seguir explorando, buscándolos, encontrando, pudiendo rememorar un poco como hicimos la última vez que hicimos las intervenciones, que estuvimos ahí en el Hotel París, sí. Bueno, que fue un trabajo diferente al resto, que movilizó por ahí a otras generaciones, y que de alguna manera
como empezó a hacer un linkeo con otras facetas, ¿no? Con la historia, con lo social, con lo que pasa en la comunidad, con lo que le pasa a las personas con eso. Eh, o sea que para mí sí, tiene mucho potencial. Yo creo que además, fíjense qué curioso, yo he hecho experiencias en Buenos Aires de intervenciones he trabajado en espacios no convencionales, pero es mucho más complejo todo. Claro. Digo, uno podría pensar que no, que en Buenos Aires es mucho más sencillo y más fácil. Y no, yo creo que Concepción del Uruguay tiene las dimensiones y tiene una escala como ciudad que es muy propicia para ese tipo de experiencias, ¿no? Que por ahí en las ciudades más grandes se pierden un poco o también se vuelven mucho más burocráticas. Yo siempre digo, bueno, lo hermoso de Concepción es que uno necesita un balcón y siempre hay alguien que conoce al dueño de ese edificio y nos conecta. Y generalmente es Marifé la que conoce a todo el mundo. Es impresionante. Pero digo, eso me parece, eso no es menor, porque eso es parte del laburo que uno hace cuando trabajan fuera de una sala de teatro. Claro. Nuestro espacio, nuestra casa siempre es una sala, ¿no? Uno es local en un teatro, en un centro cultural. Ahora cuando uno sale a otros espacios ya no es local, porque ese espacio no fue pensado para habitarlo con teatro, con situaciones, con una intervención. Y creo que, cerrando un poco la pregunta, sí, creo que ojalá se pueda continuar, y porque sobre todo por esto que digo que fuimos haciendo escuela y fuimos como entendiendo la disciplina de a poco, ¿no? Como nos fuimos dando a los golpes por momentos, pero la fuimos entendiendo, la fuimos queriendo, la fuimos cuidando y además compartirla con la gente de la ciudad, que eso es maravilloso. Sí, hacer que, como bien decís, personas de diferentes sectores, de diferentes lugares y de diferentes edades se puedan acercar, porque como dijiste, el último encuentro entrerriano que se celebró acá en la ciudad lo hicieron en lo que fue el Hotel París, pero anteriormente se intervino el mercado municipal, el Museo de la Ciudad y el Museo de la Ciudad, pero el mercado municipal fue impresionante, la vida que le dieron, fue increíble. Sí, porque debemos decir también la particularidad que siempre son lugares como medio abandónicos, claro, con una cuestión así, que no están habitados. Exacto. Y de repente nos hemos metido y ahí se hizo la luz en esos espacios que realmente acá estaban como apagados. Sí. Y ya siendo la última pregunta, Juan, y hablando de espacios apagados, espacios que no se habitan y que son muy, muy lindos, como decía vos acá, siempre hay un balcón, siempre hay un lugar que para incluso la historia y la edificación arquitectónica que tiene este lugar también ayuda muchísimo. El tema es, Juan, viendo todo esto, ahora sí viene una pregunta bastante de cómo vos que conoces un poco, ¿no? Un poco desde adentro, ¿qué crees que le falta como articulación entre los directores de cultura y los artistas para que los proyectos de este tipo tengan continuidad, digamos, ¿no? Como para que te viniste picante, Marifé. ¿Qué pasa ahí? ¿Que hay una articulación, una desarticulación ahora, digamos, sin... lo que te pregunta mi pregunta, no sé si me entendés, es general, ¿viste? Es ¿qué hay? ¿Qué articulación hay? ¿O no hay? ¿Qué pasa? ¿Viste? Que uno tiene que salir a poner con todos o a pelearla para que esos espacios se puedan habitar con la escena. Bueno, yo creo que es como multicausal o son como varios factores o elementos que faltan o que uno tiene que tener en cuenta. Son muchos. En principio yo creo que tiene que haber una voluntad. Yo creo que siempre la voluntad humana es un gran factor y es como un elemento importante. Tienen que estar las ganas y la disposición. Eso a veces se complica, sobre todo en este mundo en el que estamos viviendo, esta realidad donde uno tiene que tener muchas actividades, muchos trabajos, muchas cosas juntas, y a veces eso
es complicado porque, bueno, no queda tiempo o no queda energía para sostener eso. También no es menor, bueno, siempre la ayuda de alguna manera de las instituciones que tienen que ver con el Estado, cualquiera sea, el municipal, el provincial, el nacional, el que sea, siempre para este tipo de actividades, nosotros siempre hicimos las intervenciones en el marco del encuentro entrerriano de teatro. Yo creo que por fuera de un encuentro es muy complejo porque son estructuras muy grandes, porque son lugares muy, digo, que requieren de mucho trabajo técnico. Entonces también la otra pata sería, bueno, poder capitalizar. Yo creo que a veces yo creo que uno pierde la dimensión, nos pasa en muchos aspectos del trabajo, ¿no? Como si perdiera la dimensión de todo lo que uno va generando y del capital que es eso, ¿no? Porque el capital artístico de laburo tiene que ver con la acumulación de lo que uno va haciendo a lo largo de los años, lo que aprendió, lo que practicó, lo que logró, algo importante que se logró también, yo creo que es para capitalizar, es bueno todo el público que asistió a ver esas intervenciones. ¿Dónde está ese público después, el resto del año? ¿Va a ver las obras a las salas de Concepción? ¿Va a ver a las actrices, a los actores, a los dramaturgos de la ciudad? Bueno, eso hay que alimentarlo, hay que estudiarlo. Yo soy bastante estudioso del público y de cómo se comporta todo el mapa teatral. Yo creo que eso es complejo, pero se puede lograr. Pero sobre todo creo que es eso, como son decisiones de varias partes, entonces a veces se corta eso porque, bueno, hay una de las partes que por ahí toma otro rumbo o no le interesa o no es el momento. Pero bueno, ojalá se pueda retomar en algún momento porque se logró mucho y les diría que conozco bastantes ciudades de la Argentina y he trabajado en varias y lo que ocurrió en Concepción es bastante particular. Les diría que es como un pequeño fenómeno en relación a lo que se fue logrando con estos espacios que ustedes decían de la ciudad, ¿no? Que a veces están cerrados o abandonados. Sí. Me parece que en algún momento, bueno, tendremos que juntarnos y decir, bueno, retomemos y vemos para dónde encaramos. Sí. Juan, mira, en 20 minutos creo que vamos de entrevista un poquito más. Aprendí que para ser original en las creaciones no debemos olvidar nuestros orígenes, porque original viene de la palabra origen. Esas son mis anotaciones, ¿no es cierto? Que para poder construir con instituciones, con funcionarios, con empresas, lo importante es la voluntad humana, que es crucial, y el sostener, que el capital artístico se acumula con el transcurso del tiempo, con lo que vamos creando. Aprendí un montón de cosas en 20 minutos. ¿Cómo puedo seguir aprendiendo de vos, Juan? ¿Venís? ¿Das un seminario? ¿Das un taller? Claro, ¿Haces algo? Contanos qué vas a hacer este fin de semana ahora, Juan, en Concepción del Uruguay, porque Juan no queda acá, no es que no va a venir, no, ya vuelve, y podemos continuar un poco, ¿no? Juan, contanos qué vas a hacer este fin de semana. ¿Y en dónde? Están buenas estas charlas porque también uno a veces está en la vorágine del trabajo y no tiene momentos como para pensar o reflexionar. Entonces siempre cuando se encuentra con pares, con gente vinculada también a lo que uno hace, puede reflexionar eso, como pensar. Me parece que necesitamos tener espacios de pensamiento en relación a lo que hacemos, ¿no? Sí. Estas preguntas, estos interrogantes que ustedes me tiraron y que bueno, que yo en el momento voy también pensándolos con ustedes. Sí. Me parece que están buenos y siempre para mí es un gusto. Aprovecho el espacio de algo que siempre digo, que la manera en que me recibió toda la comunidad artística de Concepción, las actrices, los actores, gente más vinculada con la música, siempre ha sido con un amor enorme, con un respeto tremendo. Yo siempre sé que es difícil cuando uno viene sobre todo de una ciudad grande a otra ciudad pequeña,
en donde, bueno, se juegan muchas cosas, pero siempre ha sido como muy generoso, ¿no? Como me parece que eso está buenísimo. Sí, es así. Pero volvés, ¿no es cierto? Volvés este fin de semana. Contá, Juan, Contanos. Ahí se corta un poco. Se cortó, justo cuando nos estabas por contar Hola. que venís este fin de semana. Voy el fin de semana. El fin de semana voy a estar dando un taller muy intensivo de 4 horas cada día para actores, actrices y personas que tengan alguna formación teatral, escénica o que se estén formando. Vamos a hacer 2 jornadas intensas de entrenamiento y práctica, algo que me gusta mucho, ya no vinculado con no está vinculado con las intervenciones, sino que vamos a abordar la actuación desde otro lugar y bueno, compartir un poco mi mirada y algunas reflexiones y pensamientos que yo tengo acerca de la actuación, que he ido como elaborándolos a lo largo de los trabajos que he hecho, y un poco me encanta eso porque, bueno, voy a estar compartiéndolo con la gente de la ciudad, así que sí, todavía creo que están a tiempo de anotarse los que estén interesados. Así es, este 21 y 22 de marzo en la Yotibenco Espacio Teatral, Estrada 1489, Juan Parodi va a estar dando el seminario intensivo, entrenamiento y práctica actoral. Así que para consultas e inscripciones pueden escribirnos al Instagram de la Yotibenco, @layotibenco.espacioteatral, o al WhatsApp 3442 544029. Todavía están a tiempo de, por favor, no se pierdan esta hermosa experiencia de tenerlo a Juan aquí en nuestra ciudad, en el espacio de la Yotibenco, para que puedan, bueno, disfrutar, aprender, formarse, compartir, charlar, va a ser maravilloso estos encuentros del sábado a la tarde y domingo de mañana, cosa de que ya el domingo al mediodía cada uno puede ir a almorzar con su familia y seguir disfrutando el fin de semana largo encima, tal, ¿no? Cual. Muchas gracias, Juan. Miren que hago el esfuerzo de levantarme un domingo temprano. Totalmente, yo cuando puse el horario dije, pero bueno, te pareció bien, así que ya está. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estas charlas, por estos minutos. Sé que por ahí uno anda en la vorágine de la tarde, y realmente prestarte a la entrevista estuvo buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, nos vemos prontito por aquí. Sí, nos vemos pronto, y cuando quieran seguimos charlando, y gracias por el espacio y felicitaciones y saludos a toda la gente que está escuchando. Gracias Juan, nos vemos. Adiós, hasta luego. Chau. Bueno, Marifey, ¿qué hora es? 6:35, o sea, 18:35 de la tarde, sí, son las 20 grados de temperatura, por debajo. Hay 20 grados 26 de temperatura, son las 18:35, retomé. Así que bueno, va cayendo.